No hay introducción, simplemente hablemos del empate del Deportivo Pasto aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, para comenzar, quiero decir que hace mucho rato no quedaba con una sensación como la que tengo ahorita respecto a un partido del Deportivo Pasto. Porque tengo rabia, pero al mismo tiempo tengo tristeza, pero al mismo tiempo tengo como una sensación de que se puede mejorar. Es una combinación tan extraña de emociones que dejó este partido, teniendo en cuenta cómo se desarrolló y cómo terminaron las cosas. Es extraño, es un partido en el cual uno puede quedar molesto, el que quedó molesto se entiende, el que quedó triste también se entiende, el que quedó frustrado también se lo entiende, porque primero que todo hablar de la gente que se fue a bancar ese aguacero que estaba cayendo ahí en el Libertad, un Libertad que fácilmente albergó a unas 5.000, 6.000 personas, fácil, había toda esa cantidad de público ahí en el Libertad, un aplauso para toda esa gente que se bancó ese aguacero, para ver eso, para ver justamente un 3-3, pero bueno, entonces aquí las sensaciones son diversas, queda como la esperanza de que se puede mejorar, pero al mismo tiempo queda la duda de qué está pasando y quedan tantas cosas en el aire, mucho por hablar. Y aquí iremos desarrollando como se pueda, porque simplemente este video, esta intención es simplemente mera catarsis. Como primero es lo primero y segundo es lo segundo, hablemos del primer tiempo del Deportivo Pasto, el cual para mí personalmente es el mejor primer tiempo que ha jugado el equipo en general. En 13 jornadas el Deportivo Pasto jugó su mejor primer tiempo del campeonato, así, sin ningún tipo de duda, porque lo bueno que había mostrado sobre el remate allá en Bogotá lo tradujo justamente acá en el Libertad, lo reflejó. Hizo una muy buena línea de 5 en el fondo, marcó o sembró ahí 2 en primera línea, dejó más liberado a Castilla, que eso fue un punto importante que le supo dar buenos resultados allá en Bogotá, y dejó 2 puntas, que bueno, los 2 puntas siempre son bastante cuestionables. El partido pasado hablé del buen partido de Gustavo Torres, me gustó también el primer tiempo, no voy a tirar todo negativo, no, el primer tiempo de Gustavo Torres me gustó, Diego Castillo sí sigue siendo bastante intrascendente, le rebota hasta los balones en la espalda. Más allá de eso, el primer tiempo fue fiel reflejo de lo que se mostró sobre el remate en Bogotá, ese remate donde el Deportivo Pasto pudo haberlo ganado, pero por errores de definición no se llevó los 3 puntos. Acá nuevamente Deportivo Pasto, desde el arranque, desde el minuto 5, se notaba esa intención de presionar alto, de no dejar salir jugando al rival, de ahogar prácticamente a un Junior de Barranquilla que no tenía ningún tipo de línea de pase para poder salir jugando. Producto de eso es que al minuto 2, minuto 3, ya Gustavo Torres incomodó en una salida a Santiago Mele. Lastimosamente el balón no le queda ahí, no le queda justico como para simplemente rematar, el balón se le termina abriendo un poco, luego llegaría una jugada donde Israel Alba le levanta un centro a Diego Castillo que la mandó por encima, pues fiel a lo Diego Castillo, aquí tampoco se puede pedirle mucho, pero estas intenciones en apenas 5 o 7 minutos ya daban las claras de lo que iba a ser un Deportivo Pasto intenso, aguerrido, muy profundo, que no le permitía ningún tipo de conexión al Junior de Barranquilla, y por eso simplemente uno esperaba, ojalá que toda esta superioridad se vea reflejada en el marcador, porque en Tunja fuimos superiores y nunca la metimos, en Bogotá fuimos superiores y apenas logramos rescatar un empate contra el Cali, pues bueno, digamos que se sufrió un poquito más el partido, pero justamente esos 2 antecedentes de visitante, donde por culpa de la mala definición no se llevó los 3 puntos, parecía que iban a hacer efecto nuevamente en este partido, porque también por ahí hay una jugada donde Castilla se inventa solito una gran jugada, producto nuevamente de una presión alta, se inventa justamente una jugadita en una baldosa, la termina rematando cruzada y el balón se le va abierto por centímetros. Con estas jugadas ya la ilusión estaba bastante alta, la ilusión simplemente era, dale Deportivo Pasto, un poquito, afina un poquito te pido que afines para que llegues al gol. Y este gol efectivamente llegaría. Minuto 16, un tiro de esquina que se produce a favor del Deportivo Pasto, producto de todo el asedio que estaba haciendo el equipo tricolor. Se genera un tiro de esquina en el sector sur con oriental. Ahí el encargado fue Israel Alba. El cobro es muy bueno, ya había anunciado previamente Israel Alba con un buen tiro, justamente Andrés Mauricio Alarcón cabeceó, pero en esa jugada puntual Andrés Mauricio llegó y cabeceó como con poquito de debilidad, no fue un cabezazo tan certero, pero ya había anunciado. Nuevamente Israel Alba hace el mismo cobro, repite exactamente el mismo cobro, y ahí se forma un borbollón, como que quién la saca tuya, mía, quién, y al final la pelota queda ahí revoleando para que Andrés Mauricio llegue y remate entre medio de las piernas prácticamente de Santiago Mele y ponga el 1-0, un 1-0 que era fiel reflejo
era totalmente justo con base a lo visto, a lo que estaba mostrando el Deportivo Pasto, y un gol que nuevamente llenaba la ilusión, llenaba de alegría, porque tengamos en cuenta que si el Pasto el día de hoy hubiera ganado, se metía en el grupo de los 8, le hubiera estado ganando a un rival directo, le hubiera ganado a uno de los líderes del campeonato, le hubiera ganado justamente a un Junior que solo ha perdido un solo partido, y contra Envigado de local, un partido fuera de contexto. Todo era alegría, todo era muy bueno, pero llegaría una jugada posterior apenas 3 minutos después. Dicha jugada de la cual les hablo es una jugada que se gesta en el sector derecho del Junior o sector izquierdo en defensa del Deportivo Pasto. Para que me entiendan, el sector donde estaba defendiendo Mauricio Castaño. Por ahí las asociaciones, esa triangulación que tenía el Junior era muy buena. Teófilo, Cariaco y Enamorado estaban haciendo flores con el pobre de Mauricio Castaño, y por ahí llegaría la primera intención clara del Junior de Barranquilla. Y por ahí se iba aproximando, por ahí iba llegando. Luego en esa misma jugada de pronto hubo un tiro de esquina, y tras ese tiro de esquina se cometería una falta muy infantil dentro del área por parte de Jaramillo. Jaramillo, que es cierto, ya en la repetición uno ve como Jaramillo está viendo la pelota, la ve, pero no termina midiendo que ahí justamente había un rival y se lo termina llevando con el codo por delante. Ahí sí es un penal totalmente infantil, un penal que se pudo haber evitado, pero pues las cosas fueron así. El central, hablamos de Ortega, decretó el penal y Cariaco se puso ahí al frente del balón para llegar al 1-1. Cuando cae este primer gol, la consigna fue, qué lástima, el Pasto estaba haciendo un gran partido, incluso puede ser un gol de otro partido, un gol fuera de contexto que no obedecía a la justicia del partido, pero más allá de que el gol es cierto, es un golpe anímico fuerte, es un golpe que no reflejaba quizás mucho lo que estaba haciendo el trámite del partido, el Deportivo Pasto mostró personalidad, mostró gallardía y mostró que tenía con qué para revertir esta situación. Y por eso se siguió viendo el mismo equipo desde el arranque. El gol no afectó para nada en la mentalidad del Deportivo Pasto, el cual la consigna fue la misma: presión alta, profundidad, abrir las bandas, cambiar de circulación, abrir los costados, y así Deportivo Pasto daba la sensación de que el gol no lo había afectado y que el segundo simplemente era cuestión de tiempo. Y efectivamente, el gol fue cuestión de tiempo, porque 5 minutos después del penal de Cariaco González llegaría el segundo gol para Deportivo Pasto. Nuevamente, como les he mencionado, el tema de las bandas, la profundidad, los balones cruzados siempre fueron importantes para el Deportivo Pasto, y justamente un balón cruzado donde Mauricio Castaño hace un magnífico centro hacia la cabeza de Johan Caicedo, termina este último rematando cruzado de cabeza al arco de Santiago Mele y ponía justamente el 2-1 5 minutos después de haber llegado al empate el Junior de Barranquilla. Locura total nuevamente en el estadio, un gol muy importante, un gol que daba las claras de que el equipo no se iba a caer mentalmente, un equipo fuerte en ese sentido, un equipo aguerrido, un equipo que tenía todas las de ganar en este partido, y por esas mismas razones que se iba arriba en el marcador, nuevamente. Aunque bueno, justamente de tanta celebración, de tanta euforia, casi David Caicedo nos terminaba empatando, apenas sacando del medio, porque nuevamente el sector izquierdo de Mauricio Castaño fue nuevamente atacado, justamente nuevamente por Teófilo Gutiérrez. A David le tiran un magnífico centro y David por milímetros la mandó justamente por encimita del arco, y se perdía justamente el Junior, lo que hubiera sido el 2-2 en ese momento. Entonces aquí ya era cuestión de ir bajando el ritmo, de ir administrando. Ya te habías puesto en ventaja en 2 ocasiones, simplemente tenías que barajar, ir tocando algunas piezas, reajustando en algunos sectores, justamente en ese sector izquierdo donde justamente había el gran problema. Y ya el Deportivo Pasto, digamos que en del minuto 30 al minuto 40 entró en esa meseta como de administrar. También el partido se planchó porque justamente, y aquí también hay que hacer un inciso bastante importante, y es el hecho de que Carabalí ingresó justamente por el Cunti Caicedo que se lesionó en una jugada donde hasta el mismo Álvaro Ortega se terminaría lesionando. Álvaro Ortega, por alguna razón, es uno de los árbitros más fuera de contexto, se lesiona. Por ahí Marlon Torres alguna vez le quitó la amarilla y la sacó él. Un día Eduardo Luis le narró un gol. Bueno, tantas cosas que pasan con Álvaro Ortega. Acá no fue la excepción, acá se terminó lesionando, y junto con el Cunti Caicedo, Álvaro Ortega pudo continuar, el Cunti no pudo continuar, creo que sintió una molestia en el posterior de su pierna izquierda, y por esta misma razón ingresaría Carabalí. Y aquí también tengan en cuenta al gran Brian Carabalí. Más allá de eso, entonces el partido se planchó, no estaba pasando nada, simplemente era cuestión de trámite. Parecía que Deportivo Pasto a lo que apuntaba era a que se acabe el primer tiempo, pero no contábamos con lo que pasaría cercanos al minuto 40. Para ser exactos, minuto 41. Nuevamente Deportivo Pasto consiguió un tiro de esquina, esta vez en el sector sur con Occidental. El encargado en esta oportunidad fue Castilla. Castilla también, ya lo sabemos, con un muy buen pie, llegaría, pone un cabezazo precioso
pone un centro precioso para que nuevamente Andrés Alarcón, el que es caballero, repite, Andrés Alarcón llega de cabezazo, ahora sí, ponía el 3-1 más tierrita de por medio y se estaba gestando un partido redondo para el equipo. Quizás no fue tan redondo porque obviamente ahí estaba el asterisco, estaba el señalamiento, el gol del Junior, un gol de penal, un gol que se puede haber evitado, pero más allá de eso, Deportivo Pasto jugó uno de sus mejores primeros tiempos, y para mí el mejor primer tiempo del campeonato, y ya para el segundo tiempo era reajustar, reacomodar, acomodar algunas piezas, pero todos sabemos lo que pasó en el segundo tiempo. Para hablar de lo que fue este segundo tiempo, primero hablemos de las sustituciones que hizo César Farías apenas arrancando los 45 minutos. Metió a José Abad Cueno. Uno diría, ¿por qué un defensa si vas perdiendo 3-1? Espérense. Metería a Fabián Ángel, muy importante, ya verán por qué, y metería a Steven el Tití Rodríguez. 3 cambios que reajustaban de totazo todo lo que había hecho César Farías en el primer tiempo. Arma una línea de 5 para contener a los 2 puntas que tenía el Deportivo Pasto, que eran Castillo y Torres. Mete a Fabián Ángel para darle un poco más de soltura a esa mitad del campo, ya que se estaba desarmando un poco adelante. Y el Tití Rodríguez, pues ya lo conocemos, es un buen delantero, no es el delantero goleador, sino es ese delantero movidito que te abre espacios, que te estorba, que te pelea por aquí. 3 sustituciones bastante importantes, por lo cual César Farías, en esa lectura muy buena de juego que hace, le hace un esquema prácticamente de espejo, dejando 5 en el fondo, 2 en la mitad, 1 más adelantado y 2 jugadores en punta. Así, el Junior de Barranquilla se paraba en la cancha del Libertad, pero con lo que absolutamente nadie contaba es lo que pasaría un minuto después de estas sustituciones. ¿Qué pasó? Se asociaron los que saben, justamente se asociaron las sustituciones, un balón que le cae cruzado a Caicedo. David Caicedo termina metiendo un muy buen centro y Fabián Ángel, que recién había acabado de ingresar, terminaría poniendo el 3-2 y ya obviamente aquí al Deportivo Pasto lo ponía a apretar. Este segundo gol le vino muy bien a la moral del Junior porque tengamos en cuenta que apenas iban minuto y medio, iban apenas minuto y 30 segundos de la segunda mitad. Entonces, teniendo en cuenta eso, el gol viene en un muy buen momento porque no nos digamos mentiras, quizás si el tiempo transcurría, si las variantes de pronto no iban surtiendo efecto, la desesperación iba a recaer en el conjunto barranquillero, pero ya lograron algo que es difícil, que es acercarte en el marcador, ya se estaban apenas a un gol del empate, entonces simplemente al Junior le quedaba administrar, le quedaba ser paciente, le quedaba ser un equipo un poco cauto en ese sentido, de no dejar tantos espacios, de no regalarse tanto, porque de pronto en una contra el Deportivo Pasto te hubiera podido liquidar. Sin embargo, el Junior justamente hizo eso. César Farías les dijo, muchachos, calma, mentalidad, que tenemos con qué, y se miraba que el Deportivo Pasto, el gol lo dejó bastante groggy y el Junior cada vez iba levantando, arrinconó contra su propio arco al Deportivo Pasto, y yo desde mi perspectiva decía, nos van a empatar, esto tiene una pinta de que nos van a empatar, el Pasto no reacciona, por ahí Camilo Ayala quiso sacar a Castilla para meter a Deiner Quiñones, un cambio que a la final creo que no terminó resultando del todo bien porque se perdió ese jugador diferencial, ese eje que te permitía conectar tanto los de atrás con los de adelante. Por ahí esa como que era la idea de Camilo Ayala, como de recomponer, de poner un jugador en esa posición con un corte distinto para ver si se recuperaba la posesión de la pelota. Y digamos que por ahí se lo logró. Digamos que por ahí el Deportivo Pasto alcanzó a medio administrar un poco ese 3-2, pero llegaría una jugada en el minuto 71. Primero hablemos del remate, del remate previo, el cual es un remate de media distancia del número 3 del Junior, un remate violento, un remate que casi termina colgando a Andrés Cabezas y este mismo la termina mandando al tiro de esquina. Y ahora, de ese tiro de esquina llegaría el empate. Hablemos primero de cómo estaba parado ahí el Deportivo Pasto. Ahí el Deportivo Pasto, antes hay que mencionar que justamente había ingresado Paiva que lo tenía referenciado, lo tenía medio conocido de aquel partido que el Junior jugó contra el América de Cali, donde Paiva ingresó a la segunda mitad y él solito empató aquel partido que el América iba ganando 2-0. Cuando ingresó Paiva dije, este man nos va a empatar, pero a veces me duele ser tan profético porque apenas cobró el tiro de esquina, cabeceó Paiva le ganó absolutamente todos, le ganó a todos los centrales, le ganó a todos los que estaban tomando referencia ahí en el Deportivo Pasto, hizo un muy buen cabezazo contra el piso, pica, se eleva, nada que hacer para Víctor Andrés Cabezas y caía un balde de agua fría para todos los asistentes del Libertad y obviamente para todos los que estábamos haciendo prensa de este partido.
Ya con este 3-3, simplemente el Junior se dedicó a administrar el resultado. Para mí al Junior le faltó un poquito de ambición porque si seguía acelerando, si seguía con ese ritmo, fácilmente se lo pudo haber llevado por delante al Deportivo Pasto y hubiera sido un golpe aún más duro para el equipo tricolor. Afortunadamente para nosotros, el Junior decidió bajar el ritmo, decidió bajar las cargas, decidió ser un equipo un tanto más cauto, reservado, esperar atrás y se dedicó a quemar tiempo, a administrar el resultado. Al Deportivo Pasto quizás solo le dejó una jugada donde Morinigo, que justamente había ingresado, cabeció un poco desviado y ya paré de contar. El Deportivo Pasto nunca tuvo reacción, nunca fue un equipo, no fue el equipo que se repuso del gol justamente de la primera mitad, no fue ese mismo equipo, ya las variantes nunca le dieron resultado y simplemente allá la vio como se le escurrían 2 puntos de las manos. Antes de hablar de los rendimientos individuales del Deportivo Pasto, me gustaría hablar de 2 futbolistas que el día de hoy no vieron acción. Primero, Facundo One. Facundo One creo que quedó más que claro, más que demostrado que no puedes prescindir de él. Si no lo quieres poner de titular, te lo valgo. Decisión técnica, de pronto por la característica del rival, eso no puede hacer. Facundo One quizás no sea el rival que pida. Bueno, no pasa nada, pero al menos lo tienes que tener en el banco. No se puede prescindir de un futbolista como Facundo One, que ha sido fácilmente el top 3 de los mejores futbolistas en este semestre. Fácilmente. Si no es top 3, es top 5, pues para no ser tan quisquillosos. Top 5, fácilmente. Facundo Bonet, uno de los mejores futbolistas, pero quién sabe qué habrá pasado en la interna. Simplemente se habla de una decisión técnica. Aquí, pues, esta decisión técnica no le termina saliendo absolutamente para nada a Camilo Ayala, porque cuando quiso echar mano del banco, no encontró a quién. Y cuando también quiso echar mano del banco, por ahí no se le ocurrió de pronto, ¿no?, a un tal Gonzalo Ritaco. Gonzalo Ritaco que ocupa plaza de extranjero, gana en dólares y simplemente está o en la banca para entrar a unos 5 o 10 minutos o de plano no lo convoca. ¿Qué está pasando también con Ritaco? No se sabe, nunca lo tiene ahí en cuenta. Quizás fue un paquete chileno que le metieron por un empresario o quizás nunca quiso contar con él y de pronto ya no sabe qué hacer con Ritaco. ¿Para qué están estos 2 futbolistas? Bonet, diferencial totalmente, no lo convoca. Y Ritaco, que tal vez te pudo haber dado otra cara distinta a este partido, ahí sentado en el banco. Entonces, muy complicado también en ese sentido cuando no se sabe escoger también a los hombres ideales para darle un segundo aire a tu equipo. Bueno, sin tanto preámbulo, hablemos de los rendimientos individuales el día de hoy en el Deportivo Pasto, comenzando por Víctor Andrés Cabezas, que a ver, el primer gol de penal no tiene culpa. El segundo gol también dejan cabecear muy solo a Fabián Ángel. Y el tercer gol, cabezazo contra el piso. Por ahí se le puede agregar que le cerró muy bien a una jugada donde el Titi Rodríguez quedó mano a mano. Por ahí se le puede abonar también una gran atajada en el primer tiempo, justamente cuando el partido iba 1-0. Y por ahí también se le abona la atajada donde justamente termina el tiro de esquina, que después fue el 3-3. Pues uno no iba a saber que justamente de esa jugada caería el tercer gol. Pues en líneas generales no es un partido malo de Víctor Andrés Cabezas, pero obviamente cuando te meten 3 goles, algo está pasando. Castaño, muy bien en el primer tiempo, en ataque, en defensa siempre lo atacaron por ahí. Alarcón, que se puede decir, una de las figuras del equipo, prácticamente es el goleador del equipo, tiene 3 tantos en este campeonato, algo que también habla mucho de lo que ha sido este Deportivo Pasto, que carece de un goleador. Alarcón lo hizo muy bien el día de hoy, los 2 goles. En el gol de Paiva está con otra marca, por ahí termina viéndose su camiseta, pero no sé. Para mí es un error más colectivo que de un solo hombre. Osa, también, como que sí, como que no. El caso del Cunti Caicedo, pues poco se puede hablar de él, quizás era por donde también estaba a veces teniendo problemas el Deportivo Pasto cuando estuvo en cancha, se lesionó, no se puede hablar mucho de él. Israel Alba volvió muy bien, me sorprendió el regreso de Israel Alba, es un futbolista muy diferencial en este Deportivo Pasto y se siente su presencia en cancha. Jaramillo comete el penal, pues ahí sí no hay nada que hacer. Caicedo muy bien, qué alegría por Caicedo que haya marcado su primer gol con esta camiseta, se lo felicita, ha hecho un gran trabajo, hizo una gran labor el día de hoy, pero pues también a veces no alcanza simplemente con que solo un futbolista cumpla bien su tarea. Y ya pues arriba estaba Castilla también que no ha tenido un partido destellante, no ha tenido un gran partido, pero sí es un futbolista que te cumple, que te ayuda, es un futbolista diferencial y quizás no lo puede sacar tan temprano en un partido como este. Por los lados de Castillo, como les dije, le rebota un ladrillo, me salió un verso. Y por último, Gustavo Torres, que como les mencionaba justamente, creo que al inicio del video, hizo un buen primer tiempo y ya para el segundo tiempo todo el desgaste que tenía encima no le terminó de favorecer. Gustavo Torres como que sí, como que no, a veces no. Futbolista muy irregular por ese lado. Y ya para finalizar, hablemos de los cambios. Brian Carabalí justamente pierde la marca de Fabián Ángel en ese segundo gol.
el caso de Deiner Quiñones, como que la idea era buena, pero no se cumplió la ejecución porque que se quería darle más manejo a la pelota, pero como que sí, como que no, como que salió a medias. Y el tercer y el cuarto cambio hablamos de Charrupí. Charrupí para dar más seguridad en esa primera línea de volantes. Y el caso de Morinigo. Morinigo sí es un caso perdido. Morinigo, yo personalmente le tenía harta fe, bastante fe, le tenía bastante fe, pero Morinigo me ha terminado decepcionando en estos últimos partidos. Pensaba que con el gol contra Boyacá Chico iba a despuntar, pero fue eso y parele de contar. Y listo, señores, esto fue lo que nos dejó este empate amargo el día de hoy. Fue un empate bastante amargo, se nos pierden, se nos escapan 2 puntos que hubieran sido importantes. Aquí la consigna simplemente es ir a ganar a Valledupar el siguiente martes a las 4 de la tarde. Plaza complicada para el Deportivo Pasto, una alianza que viene de medio irregular, como que hay días que sí, hay días que no. Esperemos que este sea uno de los días que no se le sale las cosas a Alianza porque los 3 puntos ya urgen, ya es el cuarto empate consecutivo y ya sabemos que si quieres clasificar de uno no te rinde. No siendo más, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Like, suscríbanse, todo eso. Yo estoy más aburrido que qué. Nos veremos. Hasta la próxima.